Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Lunes de la 20ª semana del tiempo ordinario. 19 de agosto del 2019. Lectura del libro de los Jueces, capítulo 2, versículo del 11 al 19. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a los enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerle frente. En todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que los salvaron a los israelitas, de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces, se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron y pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial responderemos: perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos, y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaban con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Pero eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.
cuántas veces los libró, pero ellos se obstinaron en su actitud. Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Todos, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús les dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todos los bienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos, en este lunes hermosísimo, para comenzar una faena más, una semana más de trabajo, y vamos a disfrutarla con alegría en el corazón. No seamos santos tristes, porque un triste santo es un santo triste. Vayamos a trabajar con una alegría, vayamos a hacer las cosas que pronto tenemos que recoger las cositas de la escuela de los niños. Vayamos a hacerla con alegría. Mire, ajústese, va a ser gasto, aguante de algunas compritas para que le salga todo bien. Y en este lunes santo, Dios, cada vez que escucho la parte de mis hermanos israelitas, yo pienso, a la verdad que fuimos en la fe creciendo, que fuimos en la fe alimentándonos, que fuimos realmente poco a poco creciendo. Y mire cómo es que hay unas palabras aquí que me encantan muchísimo, porque dice, pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Escuche esta palabra, dice: se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Mire, hermano y hermana, mire, cuando usted es cristiano, de los de Cristo, de los de el año 33 para acá, examínese primero eso. Lo otro es que si usted va caminando y usted es católico, apostólico, romano, y va en la calle y viene esta señora con una sonrisa y una alegría
de esas que realmente son genuinas, ¿no? Porque ellos están llevando una palabra que ellos la creen y ellos van así conquistando, enamorando a los demás. ¿Qué pasa en ese momento cuando tú y yo agarramos una propaganda de otra iglesia que no es la iglesia de Cristo, que dicen ser la iglesia de Cristo, pero si vamos a la historia, no son. No son. Realmente no lo son. ¿Y qué hacemos nosotros? Mire, nosotros nos prostituimos porque dejamos entrar esa información y somos de los que decimos, pero si todas las iglesias son iguales, ellos alaban y adoran al mismo Dios y empiezan a decir una de cosas, Señor, que realmente es más de esa infección, de esa parte donde nosotros en ese momento estamos escuchando una palabra que muchas veces la toman del libro, porque mire, de verdad, el libro que nosotros tenemos, la Santa Biblia, ellos lo acarrean para todo lado. Y entonces dicen que quieren hacer toda la palabra y al pie de la letra. Y no te digo una cosa, hay personas que están en otras denominaciones que son muy buenas personas, que realmente viven la palabra. Lo que pasa es que como que no han llegado a la verdad de esa palabra. Porque si van directamente al pasado, a la historia, se les cae la iglesia. Muchas de esas iglesias, solo hace de 100 años para acá, las han fundado, boom, la instituyeron, la llevaron al gobierno y ya son iglesias. O muchas de ellas de 500 años para acá, muy pocas de 500 años para acá, pero sí, está la luterana, la episcopal, la anglicana y por ahí unas cuantas más, bautistas y de todas esas iglesias que están de ahí para acá. Y me pregunto, que yo llegué a esta esfera, a este medio de comunicación a través de aquí, del tubo ¿no? Y me pregunto, y no era una persona que realmente leía la Biblia y era una persona que pues iba los domingos, pero no una cosa que digamos, pero qué bravo, qué bueno ese muchacho, sí que sabe. No, pero entonces vamos a la lógica y la lógica me dice, pero espérate una cosa, yo me paro con cualquiera en la calle y digo, pero si usted dice que es de Cristo, ¿pero de qué iglesia? ¿Este es católico? Dice, no, yo no soy católico, yo soy de los adventistas o de los testigos de Jehová o de evangélicos, como dice el padre Luis Toro. Y me pongo a pensar, me pregunto y digo, pero ¿de qué hablan estas personas? Pero los escucho, ellos me escuchan y entonces al final digamos, pero entonces ¿a quién están siguiendo? Si no están siguiendo realmente la iglesia que Jesucristo formó, dejó instituida. Están siguiendo iglesias que el hombre ha separado de la primera iglesia que Jesucristo fundó y dejó instituida. Y eso es lo que pasa. A mí me encanta porque por eso subrayé esta palabra. Dice, se prostituyeron. Y así pasa cuando nosotros estamos en nuestros hogares y llegan los sábados, porque estamos en la casa y nos toca la puerta. Venimos a hablarle de la palabra del Señor. Tiene un momentito. Y te tocan, ¿verdad? Y tú ves a los católicos dentro de la casa. Escóndete, escóndete. ¿Y qué pasa? Hay católicos que no dicen escóndete, escóndete. Los dejan entrar. Y entonces vienen a meterle un montón de cosas a la cabeza. Y eso es lo que nosotros hacemos en la parte de dejar entrar a cualquier otra fe a nuestro hogar. Nos prostituimos. ¿Está claro? Asimismo, de esa manera se prostituían esos israelitas y nosotros también cuando no
realmente empezamos a aprender la iglesia del Dios verdadero, de Jesucristo, y cuando empezamos a escucharle a otras personas que realmente tienen un poder de convencimiento y te hablan de una manera tan bonita y te dicen, Señor ha venido, Él está aquí presente, hoy lo siento, y por allá se cae uno, por el otro lado se cae otro, y tú dices, espérate, ¿qué es esto? Y te pones a pensar y dices, ¿qué está pasando? Aquí tiene que haber estado pasando algo grande. Eso lo vamos a ir descubriendo más adelante. Pero hoy vamos directamente al Evangelio, el Salmo responsorial. Obviamente, no exterminaron a nuestros padres, a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con los paganos y aprendieron de sus prácticas. Por eso era que en mi barrio siempre me decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Y tú te pones a decir, no, aunque ese tipo fuera el drogo o el que tiraba droga y eso, y yo, no, él es una buena persona. Y tú de ceja a ceja, tú no quieres escuchar lo que te diga tu mamá o lo que te diga tu papá. Y a veces ahí es donde comenzamos nosotros desde juventud a cometer tantos horrores, porque se convierte después en horrores. ¿Y qué te me dice del Evangelio de hoy de San Mateo? Miren, el santito. ¿Qué le faltó al santito? Dejar todos sus bienes y seguir a Cristo. Jesucristo nos estuvo diciendo en estos días, quien quiera seguir en pos de mí, se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Él, de verdad que el Señor lo miraba y pudo haber sido alguien que realmente llegara muy lejos. Y así nos pasa a nosotros. Y nos ha pasado. Nos hemos dejado, lamentablemente, seducir por la maldad y nos hemos alejado de una misión importante. Y el Señor, pues mire, poco a poco te la va a ir llevando hasta que todo se una en esa armonía. Mire cómo el Señor le dice a él que tiene que dejarlo todo y seguirlo. En realidad, el Señor nos invita a cada uno de nosotros en este lunes a que veamos que no realmente, como lo estaba diciendo el padre John Stephen, que él decía que no era la parte de acumular riquezas aquí en la tierra, sino de acumularlas para ese cielo que nosotros pues estamos dirigiéndonos nuestras miradas, dirigiendo nuestro corazón y realmente pues con todos y ayudando a todos, porque no podemos dejar a nadie. El Señor lo dice, Él no deja las 99 y se va a buscar la que está allá tirada. Y aquellos que están escuchando que realmente a veces estas palabras del hermano Efraín Rodríguez Ortiz se les está atravesando y están empezando a ir a la misa, como muchos que sé que están yendo a la misa, comenzando a ir a la misa, piense también en hacer un examen de conciencia y confesarse. Y mire, llegar a la comunión. Mucha gente están pasando miles y una. Y lo más triste y más difícil es que estemos viviendo en esta vida. Eso es cosa de masoquista, te voy a decir la verdad. Estar viviendo momentos duros y pasarlos sin Cristo. Eso es como quien dice, no importa, vivo estos momentos duros, al final voy a ir al infierno. Y entonces te dice, pero ¿con qué mentalidad? ¿Con qué pensamiento? No, muchacho. Agarra a Cristo. Sé uno con Cristo, en esa comunión con Cristo. Y luego las demás se te van a arreglar solas.
Hasta tú te vas a dar cuenta y te vas a poner a pensar, ¿y cómo llegué aquí? Y solo el Señor hace. Eso hizo con el pueblo de Israel. Le dio todo, le dio ciudades, les entregaba ya viñedos y todo. ¿Y qué terminaron haciendo ellos? Adorando a otros dioses, otros ídolos y demás. ¿Y qué hace el Señor? Los castiga severamente, fuerte. Viene y le pone un juez. Y es como pasa en los diferentes lugares. Cuando Salmantín de Porres en Perú, la gente volteó la cara. ¿Por qué? Porque realmente a través de este santo, ¿verdad? Es como decir, enderezaba eso. Pero ¿a dónde están los peruanos? ¿A dónde llegaron? ¿Qué mentalidad tienen? Y así sucede. Cuando muere, la gente vuelve otra vez como los nenes chiquitos que lo dejan solos, que no tienen una guía. Por eso pues queremos día a día llegar a través de estos medios para ayudar a que puedan encontrar ese nuevo norte que es hacia el Señor. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Te invito a que te suscribas al canal. Estos videos los mandamos todos los días. Los hacemos en español y también en inglés para todos los que puedas compartir. Aquí su hermano apóstol del movimiento sacerdotal mariano aquí en Nueva York, Efraín Rodríguez Ortiz. Que tengan un bendecido día y que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.